Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén mirando este video. Muchas gracias por estar ahí. Esta es una mesa redonda, una conversación que estamos implementando en el marco del curso de posgrado de Gobernanza de Ciudades Metropolitanas, un curso de posgrado que estamos dictando actualmente aquí en Flaxo, Argentina, y que además de clases expositivas más temáticas, tenemos el honor de haber convocado a todos estos referentes, expertos, personas con mucha trayectoria en el tema metropolitano en nuestro país, para conversar sobre la situación actual, los desafíos, que seguramente son muchos, las perspectivas del futuro respecto del desarrollo de la institucionalidad metropolitana en Argentina. En ese sentido voy a empezar presentándolos por este lado. Daniel Arroyo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Discapacidad, o sea que hoy en día tiene temas importantes, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y es docente en varias universidades públicas y privadas y fue ministro de Desarrollo Social de la Nación. Sigue Alfredo Garay, Freddy, para quienes lo conocemos desde hace muchos años. Es arquitecto y urbanista, especializado en temas municipales, metropolitanos y desarrollo territorial. Ha tenido algunas funciones muy importantes en el campo de la gestión pública en estos temas, como el programa de estructuración del Fondo del Conurbano, el proyecto de subdivisión de la provincia de Buenos Aires y más particularmente fue coordinador del proyecto de lineamientos para la región metropolitana de Buenos Aires y actualmente participa en la Fundación Argentina Grande. Sigo por acá. Gastón Urquiza es sociólogo, es presidente de la Fundación Metropolitana desde el año 2021, una fundación de la que es parte desde hace mucho tiempo, desde el 2011. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para América Latina, el IED, durante muchos años. Dirigió proyectos con financiamiento de Naciones Unidas, BID y Banco Mundial en los temas de pobreza, y además es autor de muchas publicaciones y artículos sobre planificación territorial, ambiente, gestión participativa, reducción de la pobreza y articulación público-privado. Y luego, en la otra esquina, Matías Barroetaveña, que es licenciado en Ciencia Política de la UBA y máster en Políticas Públicas de la UNSAM. Tiene también un posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y es actualmente director del Centro de Estudios Metropolitanos, una iniciativa que tiene también ya una trayectoria importante compartida por la UMED, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Burlingame, y actualmente además, desde hace creo que más de un periodo, es legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, como decía, tenemos una mesa realmente de personalidades que tienen mucha trayectoria, mucha producción, mucho trabajo, tanto en el campo de la investigación, de la reflexión, de la gestión pública, de la intervención social. Y desde estas experiencias es que me gustaría armar esta conversación, como decía antes, sobre esta extraña situación que tenemos en Argentina en torno a la cuestión metropolitana que nos pone llamativamente muy atrás, no solamente en relación al desarrollo de estructuras de gobernanza que ya hay en países europeos, asiáticos, sino también en otros países de América Latina. Es decir, estamos todavía más retrasados que otros países de América Latina en este tema, a pesar de que somos uno de los países latinoamericanos con mayor proporción de población urbana y en la que tenemos la mayor cantidad de ciudades metropolitanas. Y que además tenemos, en virtud de nuestro sistema federal, como también una estructura importante de gobierno a nivel subnacional. Todo eso, uno diría, debería llevar a un mayor despliegue de estructuras institucionales de gobierno y gestión metropolitanas, pero la verdad es que no es así. Es por eso que lo primero que quería preguntar, y tiro la pregunta para el que quiera, es, en general en la literatura, en todos los discursos sobre este tema, se insiste que las virtudes de la institucionalidad metropolitana es que
colaboran a mejorar las condiciones de vida de la población de esas ciudades. En ese sentido, se supone que entonces que en Argentina estaríamos en un lugar desventajoso, es decir, ¿qué problemas, qué impacto negativo tiene concretamente no contar con mayor gobernanza metropolitana en nuestro país? Arranco yo que estoy en la punta simplemente. Yo creo esto. Mi impresión es que vamos a un esquema de mayor gobernanza y mayor institucionalidad en el ámbito metropolitano, en esencia por un corrimiento del Estado Nacional. Yo creo que parte de la dinámica histórica en la Argentina es que el Estado Nacional generó muchas acciones, competencias, tareas, que fue interactuando con los territorios, con los municipios grandes, con los municipios pequeños, con las propias áreas metropolitanas. Hoy estamos en una situación particular. El presidente argentino, cuando presentó el presupuesto 2025, dijo: la tarea del Estado Nacional es hacer 3 cosas: manejar las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y cuidar la propiedad privada. Entiendo que no va a ser así en los próximos 15, 20 años, un modelo de Estado Nacional tan chico, pero sí creo que vamos a menos Estado Nacional. En Argentina como regla, no tan achicado como este contexto particular, pero me parece que si uno proyecta para los próximos 15 o 20 años a menos competencias, a menos recursos del Estado Nacional, lo cual va a dar más oportunidades por un lado. Por otro lado, me parece a mí que en términos generales, como ha tenido más recursos del Estado Nacional que los territorios históricamente, la lógica fue ir a buscar recursos, ir a pedir programas, políticas, acciones, a veces mejores, a veces peores, y que ha moldeado de alguna manera al territorio el Estado Nacional. Muy claramente en las políticas sociales, muy claramente en algunos sectores productivos que ha promocionado y entonces los territorios los han tomado. Mi impresión es que al haber menos, como proceso para adelante, menos Estado Nacional, vamos a un esquema de ese estilo. Junto con eso, 2 cositas más simplemente. Más allá del rol del Estado Nacional, ha habido mucha tensión, dificultades para interactuar en términos políticos, me parece, en Argentina, no solamente en el AMBA, sino en varias grandes regiones: Rosario, Gran Rosario, Córdoba, el Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel. Creo que eso tiende a achicarse también por necesidad y porque mi impresión es que hay mejores gestiones a nivel local en Argentina, más profesionales, más gente preparada. Y también da toda la impresión de que el sistema de recursos va a cambiar en nuestro país. Van a tener, de hecho o de derecho, más acciones las provincias y los municipios. Y lo que yo veo, en esencia, es que la historia argentina no fue por ese lado, porque hemos tenido mucho Estado Nacional generando intervenciones en los territorios. Este contexto es de un Estado Nacional muy chico, no va a ser así en los próximos 15 o 20 años, pero no va a recuperar esa dimensión fuerte del Estado Nacional y que va a dar lugar a más acción metropolitana, más interacción entre municipios. Como una descentralización de hecho. Yo lo veo así. Mi impresión es que vamos a un proceso de municipalización de la crisis, una caída, un retiro, y que eso va a ir generando, lo que antes se buscaba resolver en el Estado Nacional, va a ir generando instancias, buenas, malas, pero va a generar instancias y va a generar más asociatividad de hecho, me parece. Ahora voy a poner algún matiz respecto a esto, porque también desde el advenimiento de la democracia, la estructura municipal ha crecido mucho, incluso la importancia de los intendentes, por ejemplo, ha reemplazado la importancia que tenían antes los dirigentes sindicales. Y, por ejemplo, la elaboración de los planes estratégicos, esto aparecía como una cuestión muy central, que los municipios compiten entre sí. Es decir, y hay, digamos, como esta competencia por los puestos de trabajo, por conseguir las inversiones. Y, digamos, lo que vemos es que la competencia se ha introducido como una lógica profunda en la estructuración de los territorios. Y la autonomía, digamos, como afirmación en esa competencia. Entonces, lo que vemos, y esto me tocó un poco verlo cuando trabajamos en el Ministerio de Obras Públicas, es difícil hoy en día construir un interés común, construir estructuras de colaboración entre actores que están compitiendo. Y, por ejemplo, para mí un ejemplo que en general es preocupante, por ejemplo, los comités de cuenca, ¿no? Es decir, en los comités de cuenca nosotros vemos que los municipios en general tienden a no transferirles poder. Tienden a nombrar en el comité de cuenca a un concejal que perdió la elección y que no tienen dónde ubicarlo. Y que por lo tanto son estructuras sin poder. Entonces esto hoy en el esquema nacional, donde vemos, por ejemplo, que los proyectos de minería o los proyectos petroleros, digamos, llevan a algunas provincias al borde de la secesión. La pregunta es qué temas y qué instituciones representan un interés común. Coincido con vos en que el Estado Nacional como tal, porteño, dejó de representar ese interés común.
Y hoy me parece que ese es un tema importante de reconstrucción para ver qué entendemos por federalismo. Es decir, el federalismo es la representación de ese interés común, que no necesariamente es un Estado que somete. Y creo que ese es un punto importante de la construcción. Bueno, si seguimos con la ronda, me parece también complementar parte de las miradas ratificando lo que decía Daniel en relación a la cantidad de veces que Néstor Kirchner fue a los municipios del AMBA. Fue el presidente que más veces estuvo en el territorio, hablando específicamente del AMBA, ¿no? Era como el gran intendente del área metropolitana inyectando recursos en una de las zonas con mayor asimetría, en la zona con mayor asimetría de toda la Argentina. Digo eso también como dato, por si en algún momento surge, bueno, qué nivel de institucionalidad están logrando hoy algunas de las regiones metropolitanas de la Argentina y por qué el AMBA, que es el área metropolitana más predominante y por excelencia y en la que primero se impuso a poner la mirada sobre cómo lograr institucionalidad, ¿sí? Aún no tiene ningún tipo de institucionalidad para la gobernanza del área. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que también, como se da esta situación que marca Freddy, con la que coincido, esta competencia entre los municipios, hay una baja cultura de cooperación, independientemente de la cuestión política, ¿no? Nosotros que, como se mencionó en la presentación, yo toda mi vida trabajé en la sociedad civil, en el tercer sector, ¿no? Y como evidencia positiva, que tal vez más adelante también hagamos referencia, yo siempre cuento la experiencia del Consorcio de Región Metropolitana Norte, que tuvo 2 instancias de alta cooperación entre los municipios, pero que siempre que se juntaron para cooperar, los resultados fueron muy virtuosos en temas de gestión de la seguridad, en gestión de la movilidad y algunos proyectos en los que estuvimos involucrados. Entonces, coincido con parte de ambas miradas y creo que el desafío sigue siendo el desafío pendiente y la cuenta pendiente en relación a nuestra región, donde hay una dependencia muy grande de la política, ¿no? Entonces, el liderazgo que la política tome para la resolución de este problema me parece que es central. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, felicitar a Flaxo por la iniciativa. A mí me tocó participar de experiencias metropolitanas con concursos de posgrado y demás, y me parece que es bueno porque una de las, si se quiere, fortalezas en esta batalla tiene que ver, bueno, con el trabajo de muchos, bueno, como los que están acá presentes, durante décadas para instalar esta temática. Sin lugar a dudas, el Instituto del Conurbano, no, yo tengo 57, así que ya tengo varias décadas, y en estos 10 años va a cumplir el SEM, así que ya hablamos de décadas, pero la verdad es que uno encuentra muchos textos desde hace mucho tiempo planteándolo y muchas iniciativas. Es más, creo, hay otra pregunta cuando habla de quiénes impulsan o quiénes están a favor, y este sector académico, ¿no?, que trabaja en esto, sin lugar a dudas, cumple un rol importante. Después, sumar a lo que decía Daniel, el tema de la presencia del Estado Nacional, ahí no se puede obviar en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque acá estamos hablando de áreas metropolitanas. Y al hablar de áreas estamos hablando de situaciones muy diversas en el país. En particular, en el AMBA se da una situación que es, por un lado, que se trata de un territorio que fue federalizado y que es autónomo recién desde el 94, y que además la disputa por su puerto, pero después la presencia del Estado Nacional era evidente porque de hecho designaba con el dedazo al jefe de gobierno, intendente en ese momento. Y después creo que en términos de las efectividades negativas, tiro 2 números. La extensión de la mancha urbana pasó de 133.000 hectáreas en el 89 a 193.000 en el 2014 y sigue creciendo. Llevamos como 10 años más, hay que ver en cuánto estamos. Y bueno, hemos sumado del 2010 al 22 1.600.000 personas y sigue creciendo. Y esto claramente, ¿no?, la baja densificación, la extensión de la mancha urbana, con las dificultades para la construcción ni que hablar ahora que no hay obra pública, la infraestructura urbana produce, sin lugar a dudas, consecuencias negativas para la población. Ahí los politólogos, lo estudiamos en su momento en la UBA con Daniel, pero trabajamos mucho la lógica de la acción colectiva. Que haya un interés común no implica una acción.
de las personas, pero tampoco de los gobiernos. De las personas no, porque las personas, el ejemplo es el derecho al consumidor, son muy pocos los de que defienden su derecho al consumidor, pese a que es el que más cotidianamente se ve afectado, porque hay muchos costos de participación para los beneficios que individualmente se obtienen. Entonces es necesario otro tipo de acción. Por eso se funciona sobre incentivos, los incentivos positivos, negativos, que las organizaciones sindicales, empresariales, los gobiernos establecen. En las políticas públicas lo mismo. Hay la posibilidad de no hacer, que es una política pública, y hay una posibilidad de hacer. Esas políticas públicas también, entre el bien común y la política pública, sabemos que hay intereses, ¿no? Intereses de grupos de presión, de grupos de interés, de sectores políticos, y hay miradas ideológicas que suponen diferentes modelos de causalidad de por qué pasan las cosas y por qué van a suceder. En eso, yo creo que en la región metropolitana hay un tema que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires recorta para sí una enorme cantidad de recursos, y entonces, ¿cuáles son los incentivos a participar de la Ciudad de Buenos Aires? Que se nutre de personas que vienen de otras jurisdicciones a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires y que luego reclaman el resto de los servicios urbanos en sus lugares de origen. ¿Y cuáles son los incentivos a integrarse en una región donde es claramente minoritaria? Porque son 3 millones de habitantes frente a 16. Situación muy distinta a la de Rosario, y a otras regiones metropolitanas donde el centro es el fuerte y entonces el incentivo. Y cierro diciendo, en mi experiencia como secretario de Empleo, seguramente Daniel en Desarrollo, todos los que hemos participado en la gestión, para los municipios los incentivos, a mí me tocó con Carlos Tomada generar políticas de empleo a nivel nacional, cuando uno tiene incentivos que es resolver el problema de la gente, pero también que las herramientas sean capitalizables y manejables por los municipios, uno alinea intereses. Ahora, el interés del empleo está siempre, pero si no están aquellas herramientas que faciliten que eso se implemente en políticas, es difícil que cada uno no lo vea como generarse un problema. En ese sentido me parece que son muchas las problemáticas y por eso se explica, no porque seamos incapaces, no porque no se haya discutido el tema, sino porque creo que la política, y además tomemos en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es la base electoral de un sector político y el conurbano bonaerense es la base del otro sector político nacional, lo cual también dificulta a veces la coordinación, siendo que uno además tiene los recursos y el otro las necesidades, ¿no? No, efectivamente, bueno, un montón de temas de lo que ustedes acaban de decir me surgió, pero empezando por uno. Un poco de lo que decía Daniel sobre la descentralización de hecho y la presencia del Estado, la hiperpresencia del Estado Nacional, todo eso sobre un sistema federal, yo me pregunto, porque esta situación que Matías acaba de relatar es cierta, pero sucede en casi todas las regiones metropolitanas del mundo, en la cual, las principales regiones institucionalidades metropolitanas se construyen en torno a la ciudad capital de cada país, que en general tienen esa relación con su periferia. Y sin embargo, de alguna manera lo resolvieron. También tienen la mayoría de esos países esta cuestión de que cada distrito elige a sus autoridades que pueden tener sistemas políticos diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿será que el sistema federal ha funcionado de hecho como un obstáculo en el sentido de que, puesto que ya tenemos una estructura de gobiernos subnacionales más o menos importante en Argentina, esto se habla mucho cuando se habló en algún momento de la creación de un gobierno metropolitano para Buenos Aires, que era como una locura porque era una competencia fundamentalmente del gobernador de la provincia, ¿no? Entonces, ¿será que eso es un obstáculo? ¿O será que quizás, como creí entender de lo que proponía Daniel, puede ser una palanca positiva porque, bueno, los gobernadores, las provincias pueden tener una mayor presencia y en ese sentido promover que se creen regiones metropolitanas en sus provincias, como está pasando ahora con Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Que la Constitución lo incluyó, etc. No sé. Primero hay un debate interesante en Argentina en torno al federalismo. Este hecho que se haya retirado tanto el Estado Nacional hace que los gobernadores discutan los recursos, ¿no? Hoy se discute la distribución de ATN o del impuesto al combustible. Dice, si usted, Estado Nacional, no va a hacer obra pública, no cobre el impuesto al combustible, démelo a mí, gobernador, para ponerlo en marcha. Ese debate me parece que es novedoso en términos que supone, si de acá en adelante el territorio va a hacer más cosas, los recursos no pueden estar tan concentrados en el nivel nacional. No tengo tan claro si es que el federalismo ha dificultado.
Me parece que los vaivenes económicos también es difícil sostener a 20 años un proceso productivo, una línea productiva, un plan estratégico que se haya podido sostener. Ha sido difícil los procesos de planificación por tantas idas y vueltas, tantas tensiones. Eso da la impresión que Argentina, comparado con otros países de América Latina, ha tenido mucho serrucho, mucho ida y vuelta en sus políticas, en su orientación económica. Lo hace complejo. Pero también me parece a mí que ha faltado como un esquema de abajo hacia arriba que yo creo empieza a darse. Para mí, el funcionamiento de las áreas metropolitanas tiene una manera de empezar a saldarse que es por temas. Es decir, área metropolitana, está claro lo que decía Matías, la Ciudad de Buenos Aires tiene una fortaleza muy clara respecto del conurbano bonaerense en términos de recursos económicos. Ahora es absurdo que todo el área metropolitana tenga dos sistemas educativos distintos. Solo cuántos años hace uno en la primaria o en la secundaria. No tiene sentido, porque está claro que la gente se cruza de un lado para otro todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que lo que ha faltado es una decisión de, más allá de las tensiones políticas, las dificultades, sería muy razonable que el sistema educativo sea el mismo y que pueda tener una misma lógica, que uno sepa dónde está parado, si está en un lado o en el otro, y si está en tal grado o no. Creo que ha faltado esa lógica. Mi impresión es que eso va a venir en Argentina. Yo tengo la impresión, tengo una mirada optimista sobre qué va a pasar con el territorio. Yo creo que va a venir, en parte porque hay cada vez gente más preparada en los territorios, y el que maneja el tema educativo en un lugar o en el otro, más o menos piensan lo mismo, tienen la misma idea de para dónde deberían ir, qué características, en cualquier ámbito. Se ha hecho bastante, me parece a mí, en Santa Fe. Por un lado eso, yo creo que va por el lado de los temas. Por otro lado, sí me parece que hay un tema central que hace muy desparejo todo, que es la situación social en el área metropolitana. Tenés un conurbano en situación muy crítica, en situaciones verdaderamente muy complejas, distintas a la de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene problemas, que está dividido el norte del sur, pero que no se compara con el segundo, el tercer cordón del conurbano. En ese plano, yo lo que sí creo que un segundo punto es hacer algún tipo de política social articulada. Más difícil, porque ahí cruza más la política. En lo educativo es más fácil separar y decir, bueno, vamos por un sistema educativo, separémoslo. En la política social entiendo que es más complejo, pero para mí, si se creara un conjunto de programas de apoyo al empleo, de apoyo a lo que tiene que ver con el tema de intervención urbana, vivienda, mejoramiento de vivienda, 2 o 3 cuestiones, empezaría a construirse esquemas cooperativos. Yo creo que estamos más cerca de hacerlo. Lo veo más por defecto que por hecho. O sea, por retiro del Estado Nacional y por la necesidad de encararlo, ¿no? Creo que hay un tema estructural también para mirar. La construcción del poder político se construye territorialmente, la representación política, o sea, los intendentes, los diputados, se eligen por distritos territoriales. Y el sistema de presión de las necesidades de ese lugar también se expresan territorialmente. En cambio, las decisiones de gobierno se procesan sectorialmente. El gobierno es unipersonal, por lo menos el Ejecutivo, y divide ese poder por sectores, obra pública, salud, educación. Quiere decir que la presión no llega territorialmente, sino que llega a través de los sectores. Ya no llega como la fuerza política de los territorios, sino como la capacidad de lobby de los sectores, sindicales, empresarios, etc. Entonces, yo creo que ahí hay como un desajuste entre cómo se procesa la conflictualidad en términos territoriales y cómo se procesa la conflictualidad en términos sectoriales. Y yo creo que ahí es una cuestión importante. Ha sido particularmente difícil armar entidades regionales por la presión de sectores, no por la presión de territorios, y por la dificultad de los sectores de conformar un interés común, digamos, que los proteja o que los defienda frente a la presión, digamos, de los sectores. No sé, yo creo que en eso es importante, como vos decías recién, construir una agenda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en su momento separamos 3 temas importantes, sobre todo tenían que ver con el soporte material del funcionamiento del área metropolitana. Tiene que ver con el tema del puerto, la distribución eléctrica, la vialidad, los parques industriales. Eso es lo que llamamos la matriz de producción. Bueno, si miramos eso, la estructuración de cada problema es distinto en sí. Es decir, el puerto introduce a la nación, a la provincia y a la ciudad. Las aspiraciones respecto al puerto son muy distintas. Es decir, la provincia lo tiene privatizado hace tiempo, digamos, pues el puerto importante es el de Avellaneda. La nación ha ido y vuelto, digamos, con la estrategia del puerto, y la ciudad reivindica sobre el puerto como áreas verdes, no como una función portuaria. Quiere decir que la mirada respecto de ese punto que es tan central y que está en decadencia en este momento, bueno,
no he encontrado una visión común. Y hoy no podés juntar en una mesa la administración de puertos a la ciudad y a puertos de la provincia. Aparte que, para la importancia, por ejemplo, del puerto, la provincia tiene una estructura muy chiquita para tocar ese tema. Lo mismo podríamos decir de la energía, ¿no? Es decir, la distribución mayorista de energía tiene una licitación hace 15 años, que finalmente siempre se posterga y se posterga y se posterga. Una segunda matriz tenía que ver con la movilidad y crecimiento y este tema que vos mencionabas recién, es decir, cuánto crece la ciudad, qué tamaño tiene. Ahí hay también 4 temas. Uno, de raíz, es cómo es el sistema de agua y cloaca. Y AUSA es una mirada sectorial que tiene atrapado el tema, incluso con una mentalidad de cómo resolver el tema, por ejemplo, de no admitir desvinculadas, que es el método rápido de expandir las redes, ¿no? Pero eso sigue y es de fierro. Una segunda cuestión tiene que ver con el sistema de transporte. Yo creo que ahí es la experiencia donde más avanzamos. En un momento, me acuerdo cuando propusimos hacer una autoridad metropolitana de transporte, se llegó a hacer. La crisis de las monedas llegó a hacer que exista la tarjeta SUBE. No se animaron los que tenían la responsabilidad en ese momento que la tarjeta SUBE sirva como una tarjeta intermodal, que puedas hacer combinaciones. Pero ahora, por ejemplo, encontramos que la tarjeta SUBE es uno de los tantos sistemas de pago del transporte. Es decir, hoy podés pagar con cualquier... Quiere decir que la discusión de fondo, que era quién recauda y cómo reparte entre las compañías de colectivos, que en determinado momento se lo apropió el Estado, porque antes era al revés, bueno, ahora volvió a ser que ahora Pago Fácil o no sé quién, digamos, es el que recauda. Vamos a ver cómo le paga, digamos, al Estado Nacional, y toda la generación de información online que generaba la tarjeta SUBE se diluye, y si te descuidás, se la van a cobrar, digamos, o sea, la vas a tener que comprar al monedero o al sistema que sea, ¿no? Entonces, bueno, la Autoridad de Transporte, desgraciadamente, nunca tuvo peso, siempre fue un sello, ¿no? Y era algo que se le podría haber dado poder. Bueno, sobre eso podríamos también seguir sobre lo que son la defensa del sistema de centros y la organización de la centralidad dentro del área metropolitana. Hay muchos problemas de centralidad que se expresan después como problemas de tránsito. Y por último, cómo es la expansión de la ciudad, y los programas de vivienda siguen siendo muy aleatorios y no ha habido ni una empresa urbanizadora, digamos, social, digamos, y digamos, seguimos con las operatorias clásicas de Fonavia, a lo sumo apareció Procrear y algunas cosas más innovadoras. Y sobre el tema ambiental también encontramos 4 temas de agenda serios. O sea, las cuencas se ha avanzado bastante, pero todavía no tienen poder. Por ejemplo, no cobran las multas. ¿Viste? Si las presas, las cuencas cobraran las multas, habría una relación. Nosotros avanzamos en una propuesta de desarmar el sistema de obras sanitarias y tener una empresa por cuenca, que no sea todo AISA. Y bueno, eso podría poner una relación entre el manejo de cuenca y la administración de las aguas, ¿no? Y tener plantas de tratamiento chicas, no túneles subterráneos de ríos subterráneos que tienen un solo beneficiario, que es la empresa de las tuneleras, que paradójicamente es Gela, que paradójicamente es Macri, ¿no? Entonces, claro, el establecimiento de la red, ¿quién lo construye? ¿La necesidad de la gente o el lobby de las tuneleras, ¿no? Y vemos tunelera en el Matanza Riachuelo, tunelera en el Emisario, tunelera en los ríos subterráneos. Entonces ahí hay cuestiones que te ponen de frente al tema del poder y que te das cuenta que el mecanismo de toma de decisiones termina estando en ese entramado. Ni hablar del SEAMSE, que es otro tema de los ambientales, ¿no? Es decir, donde vemos de nuevo a Techina, digamos, a los grandes grupos económicos manejando el tema de la basura. Negocio, convertir en un negocio de transporte, no de ambiente. Y lo mismo podríamos decir, bueno, sobre tratamiento del borde periurbano o la administración de un sistema de parques metropolitanos, que existe mucha tierra verde en el área metropolitana y no se la gerencia como parques. Es decir, en general son grandes baldíos de propiedad pública, como toda la costa del Río de la Plata, desde Avellaneda hasta La Plata. Entonces, estas cosas me parece que poder armar una agenda y poder definir quién gerencia cada tema y cómo ese gerenciamiento de temas confluye en una estructura, en una agencia metropolitana, es como un tema pendiente, ¿no? Y como esta agenda podríamos seguir con el tema de salud, de educación, de temas, digamos, que tienen una dimensión más social, digamos. Dale. No, perdón, pero desde lineamientos estratégicos para el AMBA que
produjo Freddy en adelante. A mí como sociólogo me gusta, siempre me repito, pero me gusta decir la Argentina, pero el área metropolitana de Buenos Aires en general está hiperdiagnosticada y subejecutada. Digo, las líneas están marcadas, está más que claro. Me parece que ahí también colisiona esta idea de, bueno, la centralidad que tiene el poder federal, ¿no? Y cómo construir o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Depende el contexto y la época. Digo, nosotros somos todos optimistas consuetudinarios, ¿no? Te entusiasmas. Bueno, hubo una ventana tal vez de oportunidad con el monocolor político en las 3 jurisdicciones. Decir, bueno, ahora tal vez para la resolución de algunos problemas pasó. Tuvimos una expectativa altísima con la Autoridad de Transporte Metropolitana. También yo hoy la veo como diluida en relación a, bueno, cómo se administran las líneas, el traspaso, el Estado Nacional desentendiéndose. Y bueno, y ahí me parece que hay una oportunidad para la construcción de abajo hacia arriba. En relación también a la problemática del federalismo, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires son las únicas 2 provincias que en el marco del artículo 124 de la Constitución no se constituyeron como región. Entonces, de nuevo, tal vez como hablo desde la sociedad civil, uno le endilga a la política. Ahora, a la política también la retroalimenta gente que viene en la sociedad civil. Digo, el caso de Matías es más que evidente, y un compañero, un militante en ese sentido, pero a veces, digo, porque también tenemos esta dificultad cultural, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay una gran dificultad en relación a cómo avanzar. Tomé los mismos temas que Freddy, con lo cual no voy a avanzar con esto, pero también creo que la planificación y la gestión territorial, insisto, uno que se formó mirando estas cosas, en los lineamientos ya estaba todo. Bueno, ¿cómo correlacionamos para ejecutar? Por ahí lo estamos haciendo muy centralizado en el AMBA, pero de nuevo, el AMBA como evidencia para poder avanzar en alguna de las resoluciones. Sí, ahí la Ciudad de Buenos Aires tiene su constitución incorporada a la mirada metropolitana. Ahora estamos con un diputado radical, con Lucio La Peña, ya prácticamente al salir una ley metropolitana, pero que tiene las dificultades. De hecho, la negociación con el Ejecutivo es recortar. Yo escribí, como en general que soy bastante extenso, un montón de cosas, y vamos a ir a algo mínimo que va a ser más un gesto que una realidad. Porque está la jurisdicción de que, bueno, uno tiene esa foto, ¿no?, que vemos cuando vamos a los municipios, que está el municipio y del otro lado está blanco, como si no dice nada, bueno, en las regulaciones. Por eso me parece importante algo que, bueno, que Pedro, siempre desde la fundación de Pedro, decía, que es el tema de las regulaciones espejo, ¿no? De, bueno, en la medida en que uno no puede avanzar en otros organismos, tener un poco lo que señalaba Daniel con el tema educación, que eso... Tú también, cuando con las preguntas veíamos, bueno, quiénes están a favor y quiénes están en contra, yo ponía las empresas de los 2 lados, ¿no? Digo, por un lado hay algunas a las cuales les facilita porque no tienen que lidiar con sistemas impositivos distintos, tasas distintas y demás, y presentación burocrática, y a otras claramente las beneficia el status quo mantener ciertas dificultades porque son los que están hoy haciendo riqueza sobre eso. Yo soy... con respecto al federalismo, el federalismo argentino tiene una particularidad, ¿no? Nosotros tomamos el federalismo de Estados Unidos, pero por las guerras civiles del siglo XIX hicimos un federalismo con un presidencialismo acentuado, ¿no?, con más poder, y tenemos un esquema electoral con una subrepresentación de la región metropolitana y una sobrerepresentación de otras provincias. Para que se entienda fácil, en el Congreso Nacional, los diputados y los senadores, y en el Congreso, en la Cámara Legislativa de la provincia de Buenos Aires, el conurbano está totalmente subrepresentado. Totalmente, pero de 1 a 10, de 1 a 20, muy subrepresentado. Y además, en la estrategia política de lograr mayorías para el presidente, le sale mucho más barato conquistar votos de las provincias chicas y senadores y diputados de las provincias chicas que los de las provincias grandes, porque las demandas son mucho mayores. Hablando de, en la medida que la negociación se haga por demandas de gestión, es mucho más fácil, y eso condiciona, no quiere decir que a esas provincias chicas les haya ido bien, ni que no sea necesario un federalismo que genere justamente, que allí donde más se genera Producto Bruto, se genere igualdad, que eso, bueno, no viene sucediendo. No soy muy optimista porque, bueno, lo que veo es esto, ¿no? La expansión de la mancha urbana. Veo que el cordón, el tercer cordón crece, los números son 23% contra un 8% de la Ciudad de Buenos Aires, crece mucho más. Lo que vemos que crecen ahí son barrios cerrados y country, y villa, barrios populares. Cada vez es más costoso el tema de la infraestructura. Me parece muy buena la idea, y creo que algunos han planteado eso, el caso de Tigre en su momento y demás, la posibilidad del tratamiento.
En términos de la democracia también hay algo que a uno le duele, ¿no? Que tal vez la dictadura logró consolidar algunos organismos metropolitanos más que nosotros. Y en el caso de la democracia fue el Poder Judicial el que impuso que se haga CUMAR, que hoy además está siendo destruido totalmente, con lo cual... Y también otro indicio negativo, el tema de Sarmiento, ¿no? La última propuesta del gobierno de la ciudad de generar una especie de Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, como para que no se mezclen los porteños y los del conurbano, o sea, algo menos metropolitano que esa idea de dividir, que me parece terrible, que estamos preguntando y me parece que hay... Y del otro lado, digo, para destacar algo que fue del mismo color político, para que no parezca que lo miro desde el mismo lado todo, lo cual creo que todos miramos siempre con una matriz ideológica, una cosa que funcionó fue el AMBA Salud. Y el AMBA Salud fue una iniciativa cuando las 3 jurisdicciones las gobernaba el PRO. ¿Pero por qué fue? Porque resolvía una demanda que la ciudad de Buenos Aires tenía también, que era que la demanda de primera atención se haga en el conurbano y no que vengan a los hospitales de la ciudad. Y para eso se utilizó financiamiento internacional y los municipios de todos los colores políticos accedieron a eso. El tema es las políticas de Estado, que es lo que se mencionó, ¿no? Estas tienen que ser políticas de Estado y eso en la Argentina cuesta porque tenemos ciclos políticos, bueno, que han interrumpido muchas veces, además la crisis económica de deuda y demás, que dificulta. Pero... en ese sentido no soy tan optimista, más allá que los problemas estén sobreestudiados, claros y demás, le veo pocos incentivos, a veces desde arriba, al cambio de comportamientos, cuando sabemos que todos los liderados en época de crisis tienden a ser conservadores y a no dar pasos que no saben si del otro lado hay a dónde poner el pie, ¿no? Un temita que me gustaría plantear, que nos saca un poco del AMBA y que creo que estaría bueno. Hoy en día tenemos una noción de áreas metropolitanas con una cierta continuidad del tejido urbano, de la mancha urbana. Cuando hicimos el análisis territorial del país, lo que vimos es que la distancia, digamos, entre el área metropolitana de Buenos Aires, las 2 ciudades o áreas metropolitanas, segundo rango, digamos, Córdoba y Rosario, ¿no? 1,5 millones de habitantes. Que dicho sea de paso, lo que crece el área metropolitana cada 10 años es una ciudad como Rosario o como Córdoba, ¿no? Pero que hay algunos puntos dentro del territorio nacional donde hay sistemas de ciudades relativamente próximos y que pueden funcionar, yo no sé si como un área metropolitana, pero como un sistema de ciudades. Es decir, que pueden llegar a tener rangos de entre 4 y 5 millones de habitantes dentro de un conglomerado, como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, digamos, ¿no? Es decir, lo mismo podríamos decir en la zona de Cuyo. Lo mismo podríamos decir entre Resistencia, Corrientes, Posadas, Iguazú. Claro, ahí aparece una cuestión que también es interesante. Cualquiera de estos nudos que podrían hablar del desarrollo de complejidad, o sea, ofrecer de servicio de mayor complejidad, tener una ópera, tener un museo de bellas artes, ¿no? Es decir, de carácter regional, se plantea el tema de las fronteras. Sí, porque no podríamos pensar en Cuyo sin pensar que hay una ciudad de 6 millones de habitantes del otro lado con la que tiene mucha relación. Ni que hablar de Resistencia, Corrientes o Posadas, Encarnación, digamos, respecto de las ciudades paraguayas y brasileras. Es decir, ahí hay una noción de los límites de la nación y el federalismo y la posibilidad de tener polos que ofrezcan complejidad, por ejemplo, en salud, en educación, ¿no? Es decir, donde incluso las ciudades argentinas tienen ventajas comparativas en muchos temas. Y esto, como la mirada, digamos, del territorio, en general lo que vemos es que la mayoría de los planes venían proponiendo hasta ahora la jerarquía de ciudades. Y en la jerarquía de ciudades ganaban siempre las ciudades capitales, que se comían toda la complejidad y en detrimento, digamos, de las localidades intermedias, digamos, de la región, ¿no? Yo creo que ahí hay otra cuestión que plantear, o sea que lo metropolitano o la construcción de agencias que expresan un interés común de valor regional, ¿no? Es decir, nos amplía un poco la perspectiva de la gran ciudad y nos empieza a hacer pensar incluso a la gran ciudad como sistema de ciudades, ¿no? Creo que ahí hay un punto para ir avanzando en la reflexión. Y en este sentido, el eje Rosario-Buenos Aires nos estaría convirtiendo ya en... Bueno, esa es la pregunta. Ese fue el proyecto que se tuvo en el CONADE en su momento, que era el eje fluvial Buenos Aires-La Plata-Rosario. Hoy, mirándolo estructuralmente, sería como
el paroxismo, digamos, del proyecto unitario. Es decir, porque lo que estaríamos observando es que ya el proyecto unitario no es el proyecto de la capital federal, sino el proyecto de la zona núcleo, ¿no? Es decir, y el puerto de Rosario y el puerto de Buenos Aires hoy se han especializado, pero los dos, digamos, son los puertos, digamos, donde confluyen todos los caminos y todo. Yo creo que en eso en este contexto hay un dato importante para ver, que hoy en día, si miramos la estructura del país, las regiones en términos relativos están prósperas. Todas tienen un proyecto y en general tienen una economía que más o menos se sostiene. La crisis está en las grandes ciudades. Es decir, es en el Gran Buenos Aires, es en el Gran Rosario, es incluso en Santa Fe, es en alguna medida en Córdoba, aunque digamos con sus perfiles particulares. Es en ciudades como, bueno, Mar del Plata, Bahía Blanca o Bariloche, ¿no? Es decir, donde vemos que, digamos, es donde aparece la pobreza extrema, las dificultades más grandes, los niveles de NBI más grandes, ¿no? Y creo que en esto, al pensar, digamos, de nuevo un país federal, bueno, tenemos dos cosas: la estructuración de las regiones y su sistema de ciudades, y el problema de las grandes áreas metropolitanas, que también tiene su especificidad, y en eso, digamos, el gobierno de las áreas metropolitanas pasa a ser una cuestión central. Sí, yo creo que todos tenemos que cambiar cabeza y es complejo. Un gobernador va a ver al presidente de turno, vuelve y el periodista le va a poner un micrófono y le va a preguntar qué trajo para la provincia. Esa va a ser la lógica. Y cuando uno ve, y si tiene una ciudad tan gemela como Resistencia Corriente, dice, en este lugar se puso un teatro y acá no. ¿Cómo conseguiste que tenga un teatro? Exactamente. Lo veo difícil de cambiar, digo, más allá que entiendo lo veo difícil de cambiar porque está diseñado así como el funcionamiento general, la cabeza de todos. Sí, lo que me parece que hay una problemática específica de más allá de los metropolitanos, de las grandes ciudades en donde cruza pobreza, informalidad laboral, venta de droga, tensión, violencia. La dinámica de lo urbano muy concentrado se va desenganchando del resto. Es cierto que crece la mancha urbana, pero la problemática de vivir uno al lado del otro con problemáticas muy fuertes para conseguir laburo, para hacer changa, para llegar a fin de mes, cruzado con el que vende droga gana más que el que trabaja, con dinámicas cotidianas muy difíciles, porque uno no sabe si puede salir o no de la calle, lo hace también como una dimensión así. ¿Qué creo yo? Primero que nos faltan años para cambiar esa cultura de cualquiera de nosotros que fuera intendente va a ser evaluado por cuánto trajo para su ciudad y qué dejó en su ciudad más allá de la que está enfrente. Entonces le va a ser difícil decir, no, somos una región y ahora todos tenemos este polo, Lo veo difícil, pero como un desafío. Y el otro es que la problemática urbana en términos de pobreza, de trabajo, de conflicto social es fuertísima y eso sí requiere para mí una dimensión de articulación con lo nacional. Es imposible que la problemática del funcionamiento diario de Córdoba y Gran Córdoba lo resuelvan los intendentes. Es imposible que la problemática de Rosario en términos de narcotráfico, vida cotidiana, trabajo, violencia, suicidio, etcétera, etcétera, sea una cosa que lo pueda hacer. Entonces, tal vez, estoy pensando en el aire, uno tenga que pensar, tiene que haber fondos nacionales y políticas nacionales para decir, mira, la dimensión de la conflictividad social exceden mucho a los que están en San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel, y junto con eso buscar algunas políticas de articulación. Con dicho todo eso, para mí las gestiones municipales son cada vez mejores. O sea, cada vez hay más cosas interesantes. No hay un modelo de planificación como pensaban años anteriores, escrito, establecido, objetivo general, pero hay un montón de cosas interesantes que se hacen y que se llevan adelante. Los intendentes son más jóvenes, son gente más preparada. En las áreas, hace 25 años, el que se encargaba del tema social en un municipio era el que tenía mejor onda con el intendente y repartía algo. Hoy es alguien que estudió, hizo una maestría, hizo un doctorado, se preparó, encara, arma proyectos, busca financiamiento internacional. Entonces, bueno, de todo ese proceso a mí me parece que hay que buscar algunas cosas. Yo buscaría algunos fondos nacionales de intervención, o sea, en temáticas conflicto urbano, social, a mi modo de ver, eso va camino a desmadrarse, en esencia, como una gran problemática, y otras dimensiones de recursos para generar políticas de articulación. Yo creo que todo esto que digo está pasando. En la práctica está pasando con muchas dificultades. Efectivamente, está pasando. Es cierto, ratifico esta cuestión de que en los municipios hay gente cada vez más preparada, en el staff de las provincias también. Con la ausencia del Estado Nacional, hoy el CFI se ha convertido casi
diría exclusivamente en la fuente de financiamiento para lineamientos estratégicos de políticas que articula de manera muy deseable la mirada de la provincia con los municipios. Entonces el municipio va, como ya el gobernador no puede tirar de la manga de la nación, el municipio va. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, Neuquén, Río Negro, digo, las provincias articulando. Ayer leí algo de la provincia de Entre Ríos en relación a la cuestión ambiental. Digo, me parece que va por ahí. Siempre contracultural y contracorriente. Digo, siempre lo que te genera un poco de frustración es por qué venimos corriendo tan de atrás y por qué tanto esto serrucho cuando hay tanta gente tan preparada y bien intencionada tratando de construir una Argentina mejor. Digo, me parece que va por ahí. A ver, yo creo que lo que tiene que estar claro, porque por un lado hay un proceso, ¿no? Antes se hablaba de esa tupacamarización del Estado Nacional, donde las ciudades y por abajo se las tironea, y por el otro lado la globalización. Creo que hay un montón de ejemplos de cómo se señala en las intendencias y profesionalización y demás. Pero creo que hay un tema que es, por un lado, el tema Estado y mercado, ¿no? Lo que planteaba Freddy en términos de las fronteras, claramente, el mercado lo resuelve en 5 minutos. Mira el precio del dólar y la gente va a comprar del otro lado de la frontera o vuelve. Ahora, hay cosas que el mercado no resuelve, y la planificación, la inversión, cómo nace la intervención del Estado, lo sabemos, ¿no? Bismarck, la construcción de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, eso necesitaría las obras de cloaca, las obras de saneamiento urbano para poder mantener el sistema funcionando. Y esa no es una decisión que toma un capitalista individual sino que fueron años, décadas, y en la Argentina lamentablemente todavía tenemos problemas del siglo XVIII, del XIX, del XX, todos juntos. Un federalismo muy desigual, y en ese sentido me parece que uno, si deja demasiado en manos de los municipios, genera mayores desigualdades. Mi experiencia de la gestión es que hay municipios que terminan apropiándose de fondos propios porque tienen mejores equipos técnicos, porque tienen más ventajas, porque tienen proyectos y porque tienen sectores con los cuales interactuar. Entonces uno termina reproduciendo, y justamente creo que la función del sistema impositivo, de los impuestos y demás, es generar mayores niveles de igualdad, y eso es a través de la obra pública, la inversión pública, de generar polos de desarrollo alternativos en un país con la extensión que tiene la Argentina. También creo que hay algo hoy en el discurso en términos del déficit fiscal y demás, que hay una saturación en términos de proponer instancias de gobierno que generen mayores gastos, ¿no? En ese sentido creo que todas las propuestas tienen que ir por el lado de la eficacia y la eficiencia, y que claramente son en todo caso un ahorro por los costos que implica la falta de coordinación. No pensar en grandes estructuras ni presentaciones, sino hechos concretos. Me parece que en esas ciudades que se mencionaban ha habido algunos avances con financiamientos públicos, en otros nacionales, en algunos internacionales y en algunos puntuales, que permiten que uno la vea, ¿no? Que diga, bueno, acá esta coordinación me trajo este beneficio, ahora tengo esta costanera en común, tengo esta obra, tengo este parque metropolitano, tengo esto. Entonces, hechos concretos, ir de a poco, resolver el tema del financiamiento, pero siempre con esta mirada de intentar bajar los niveles de desigualdad. Porque el problema de estas expansiones, de estas faltas de desigualdad, es que, bueno, el paso del tiempo uno ve que genera mayores desigualdad. En el conurbano, para volver acá, cuando uno ve las estadísticas de agua y cloaca, de acceso al saneamiento, se ha retrocedido. En 11 municipios hay menos que hace 10 años. Y no tiene que ver con que se destruyeron las obras, tiene que ver con que se multiplicó por 4 la población. Mientras que en otros lugares, incluso algunos municipios que ya tienen el 100%, o la ciudad de Buenos Aires, bueno, se estanca. La ciudad dice que tiene el 94%, pero en realidad no cuenta el 10% de la población, ¿no? Que tiene otro tipo de acceso, pero como no tiene calles aprobadas, no las cuenta. Vos vas a AISA y te dicen, no, nosotros no, están todos, pero cuando pero acá hay 300.000 personas. No, pero eso no es la ciudad. Esa discusión que, bueno, que de a poco, que igual conversando con Ligier y con aquellos que estaban ahí, se puede avanzar en resolverlas, ¿no? No, me viene bien lo que comentabas, lo que decías respecto de por qué el Estado fue invirtiendo históricamente, la mención de Bismarck, en infraestructura urbana y de saneamiento, porque efectivamente en la historia del capitalismo el Estado invierte para favorecer el desarrollo, es decir, en algún momento para favorecer
que alguien gane plata, negocios, digamos, ¿no? Y lo junto esto con lo que mencionaba al principio respecto de que la literatura, que por supuesto suele ser una literatura sobre el tema en general bastante propagandística, insiste en que la institucionalidad metropolitana mejora la competitividad, la productividad. ¿A qué voy con todo esto? Es que se supone que debería haber actores interesados, promoviendo, claro, tal cual. Entonces, en la conversación, en lo que ustedes fueron aportando hasta ahora, mencionan, digamos, que por un lado a los intendentes les conviene, pero no les conviene, a los gobernadores, o sea, a la política le conviene, pero no le conviene, a las empresas les conviene, pero no les conviene. Bueno, la pregunta sería, si los únicos que llevamos adelante este tema somos los intelectuales, la academia, los que, la verdad la veo complicada, porque yo sí creo que a la sociedad y seguramente a algunos intereses económicos les tiene que servir que haya gobiernos o agencias o instituciones metropolitanas. Bueno, ¿cuáles serían, desde el punto de vista de ustedes, estos actores o esos intereses a los que algo así, que el desarrollo de instancias metropolitanas realmente les convenga, con los cuales uno podría aliarse? Y además porque en el resto del mundo, que también son capitalistas, se han creado estos espacios. Quiere decir que hay intereses que han encontrado ahí alguna reverberación positiva. Yo lo que creo que la política hace años en Argentina vive tomada por la coyuntura. Y que el que gestiona está desesperado, llevándola como puede, de la manera que puede, pero no en este ratito del ciclo histórico, sino hace mucho tiempo. Y para mí es un desafío más de lo académico. Yo digo, no veo al que está gestionando con capacidad para tomar distancia y decir, bueno, vamos a planificar por este lado, por acá, vamos a encararlo por acá. Presumo que está como muy tomada en general por la coyuntura. Después de la pandemia, ni hablar. Lo que me da la impresión es que había más interacción con el mundo académico, tal vez esté equivocado, antes que ahora, más incidencia práctica, en términos de decir, bueno, traigamos gente que sepa, veamos, hagamos este estudio, démosle bolilla porque lo hicieron y entonces vamos por acá. Yo casi diría que hay un desafío claro de un mundo académico que se transforme en algo práctico, que plantee propuestas, ideas, interacciones. Creería que eso está pasando menos, tal vez me equivoque, pero me parece por un lado que está pasando menos. Perdón que te interrumpa, porque vos a la vez decís que en los municipios hay gente cada vez más formada, es decir, con más diálogo. Para llevar adelante gestiones acotadas e interesantes, pero no para proyectar a 15 o 20 años, porque está todo el mundo desesperado. Digo, todo lo que hemos sido funcionarios tenemos claro. Ahora, ¿cómo se salda eso? Con mucho vínculo con los que sí tienen tiempo para pensar, para planificar, con ideas, para sentarse, para interactuar. Esa interacción a mí me parece que ha ido perdiendo peso en Argentina, porque está muy tomada por la coyuntura, porque el mundo académico también está muy restringido, la pasa mal, está complicado, está acotado de recursos, entonces también claramente, a mí me parece, yo creería como que el que tiene que mover la ficha es más el mundo académico que el político. En eso discrepo un poco, porque pienso que el pensamiento estratégico tiene que ser político. Y si la gente que tiene un pensamiento estratégico no logra entrar en la cabeza de los políticos, siempre vamos a estar operando sobre la coyuntura. Y lo que vemos cuando operamos sobre la coyuntura, la lógica que predomina es la lógica del mercado. O sea, termina siendo el mercado el que formatea el territorio, las políticas, los modelos de gestión. Por ejemplo, el ejemplo que vos recién ponías de los intendentes o los gobernadores que dicen, ¿qué trajiste para el municipio? ¿Qué trajiste? Bueno, expresa la competencia del mercado, es decir, la incapacidad de construir un interés común, aunque sea microrregional. Entonces yo creo que la posibilidad es construir un interés común alrededor de temas. Entonces, más que hacer la gran institución metropolitana, que aparte de la experiencia lo que demuestra es que existen por periodos cortos. Es decir, casi todo, desde el Gran Rosario histórico, el Gran París, etcétera, funcionaron durante periodos cortos y después se disolvieron. Por lo cual, tener pactos, acuerdos sobre temas específicos que expresen un interés común me parece que es el camino de la construcción. Y eso, digamos, esta noción de pacto me parece que es importante. O sea, porque ese pacto supone como un contrato. Es decir, un costo de entrar y un costo si salís. Por ejemplo, en el Rosario en este momento están con ese drama, ¿no? Es decir, se pusieron todos de acuerdo, qué sé yo, pero hay un municipio que es donde pasa todo, es como Pilar acá, ¿no? Es decir, que es donde vive Messi, ¿no? Y un día decidió que ahí estaba permitido todo lo que estaba prohibido en los otros y se fue de la región, ¿no? Entonces, ahí está con todas las mejores intenciones todo el mundo y la economía, digamos, se va por ahí. O sea que
Digamos, no puede ser que hagamos como las mesas que está haciendo ahora Milei para solucionar problemas, bien, mueblería, ¿no? Es decir, hay que hacer contratos, digamos, hay que hacer cosas que comprometan economía, comprometan poder, comprometan vergüenza, digamos, si uno no logra. Y el desafío un poco del pensamiento, digamos, de la disciplina es, bueno, hasta dónde entramos en la cabeza de los decisores políticos para concebir y entusiasmar alrededor de estos pactos, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el tema clave. Es decir, cuando los intendentes se sienten liberados de una ideología, de un proyecto, de contenidos éticos y políticos, digamos, de su gestión, surfean la realidad. Y surfear la realidad te da lo que el mercado define como sentido común. Y esto, digamos, es gran parte del problema, digamos, que tenemos en este momento. Yo creo que es un dilema, porque me parece, nosotros tres hemos compartido muchos espacios de sociedad civil, academia, remando en dulce de leche, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay que abandonarlos. Cómo construir escenarios ganador-ganador entre el liderazgo de la política, porque todos creemos en eso, ¿sí? Y el liderazgo en relación a los temas de algunas organizaciones. Lo que pasa es que a veces no te da la nafta, porque uno dice, bueno, yo quiero, el objeto es incidir en política pública. Bueno, ¿cómo se materializa? ¿Cuándo? Digo, a veces uno se conforma con evidencias muy chiquitas, y yo al inicio hacía referencia a, bueno, se juntó la región metropolitana norte y por primera vez, alrededor de un concurso, coordinó, ¿sí?, el flujo pasante entre los 4 municipios, ¿sí?, y el origen y el destino con la cava. Algo que debiera ser absolutamente natural, imprescindible y necesario para que todos viajemos mejor. Y lo tomamos como la gran evidencia de articulación de política pública, ¿no? Y de ese escenario ganador-ganador. Yo creo que, bueno, si no, no estaríamos acá. Este debate y estos dilemas seguirán haciendo que empujemos a ver qué efectivamente se puede lograr. Quizá podría en duda el win-win, ¿no? Porque los temas sobre los que hay que entrar suponen un conflicto. Y entonces el que quiere entrar de ganador, y cuando aparece el conflicto se corre. Es decir, lo que hay que tener es convicción, es decir, porque hay conflictos que hay que resolverlos. No, digo, en la resolución del conflicto, para poder complementarse entre los intereses, porque claramente acá los intereses no siempre son... Ahí, así como señalaba, ¿no?, de esa vinculación que puede haber en una matriz más estructuralista entre el Estado y el capital, o el Estado y el modo de producción, también la teoría política tiene mucho escrito, Scott, Paul, Michael Mann y demás, sobre autonomía del Estado, ¿no? También, y ahí me parece que es donde entra un poco lo que señalaba Freddy también, que es la colonización, ¿no? Si vos tenés las áreas centrales de estas temáticas colonizadas por sectores privados que están más allá de los gobiernos, que financian todos los partidos y demás, es muy difícil. Y en ese sentido, yo creo que la experiencia internacional te muestra que las etapas de crisis son las etapas donde esa autonomía uno la puede... Alemania de posguerra, por ejemplo, ¿no? Reconstruir el país y demás. Nosotros no estamos en una posguerra, pero tenemos una... no sé a dónde vamos a estar dentro de poco, pero digo, esa autonomía estatal y esa posibilidad que se construye desde la convicción política, claramente. Yo creo que la política tiene el 99% de la responsabilidad, porque tiene que construir los caminos. Sin lugar a dudas, la población se vería beneficiada, porque el tiempo es lo único que no puede reproducir, y el tiempo de movilidad, el tiempo de burocracia, el tiempo, o sea, claramente la población, por eso lo ponía de forma similar al consumidor, o sea, claramente la población se vería en mejor situación. Hay negocios que se afectan y hay que buscar la forma en que sea negocio la metropolización, o sea, porque cuando vos no tenés, ¿no?, en el Congreso y demás, ¿no?, la noción de lobby, ¿no?, cuando los sectores hacen lobby allí donde se decide. Entonces, uno no puede generar una estructura vacía, pero sí tiene que generar algún ámbito donde los actores digan, bueno, yo estoy acostumbrado a ir por acá, vos me decís que vaya por allá. Bueno, ¿cómo? ¿No? Y eso te lo va a plantear el sindicato de AISA, te lo va a plantear el empresario que tiene un contrato de residuos en el municipio y demás, que tiene que decir, a ver, ¿ustedes quieren? Uno define, mira, estos van a perder porque estos son un costo, estos son los que van a ganar, y uno construye una coalición de política. Esa coalición de política tiene que tener periodistas, influencers, empresarios, políticos, y tiene que ser, por eso... Yo mencionaba, con un radical voy a presentar el proyecto porque creo en las instancias pluripartidarias. O sea, yo creo,
Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, pero también uno lo ve en Rosario, ¿no? Donde fueron muchos intendentes, o sea, acuerdos políticos transversales políticamente. Yo creo que si uno piensa un pacto, tiene que poder tener, bueno, a esos actores donde ya la sorpresa, recordemos la foto de la pandemia, ¿no? La coordinación metropolitana en la pandemia tuvo una muy buena repercusión en la población. Si uno de golpe ve a Kicillof y a Macri sentados en la mesa planteando vamos a resolver un problema de la gente, eso va a tener un impacto muy positivo y eso hace ganar elecciones, y eso mejora la imagen pública, y eso genera expectativa de que la gente llame, che, esto que anunciaste, ¿cómo es? Mirá, tengo un crédito internacional que lo que va a facilitar es esto, vamos a replantear el esquema de movilidad de esto, de lo demás, vamos a estandarizar normas de uso del suelo, y sí, el municipio va a decir, bueno, pero yo con el barrio cerrado que estoy haciendo consigo algún financiamiento más para algo. Bueno, está bien, pero yo te compenso de otra manera. Y esos intercambios, esa negociación es la única forma de salir del conflicto. Y si no, lo natural es que cada uno defienda lo propio y defienda el status quo. Es por ahí que yo quería seguir la conversación, justamente para fundar nuestro optimismo de quienes somos más optimistas, como en un camino posible, ¿no? Y entonces, mi pregunta iba a ese punto. ¿Para quiénes podría ser negocio la metropolización? Pensado incluso en los términos que lo planteaba Freddy, ¿en qué temas, en qué cuestiones, en qué campos podría ser negocio para algunos, y no solo para la política, no solo para los que nos dedicamos a pensar, sino para los que hacen negocio también, ¿no? Porque si no, evidentemente es un camino muy difícil, digamos. Si para el mercado, si nosotros suponemos que al mercado le conviene absolutamente esta fragmentación, tiene que haber actores económicos a quienes por alguna razón les convenga algún tipo de articulación. ¿Cuáles serían? Te pregunto a vos, Freddy, ¿vos pensás que hay algún tema en el cual haya actores económicos a los que les podría convenir estructuras más metropolitanas? Hay temas que son claros, donde tiene sentido tener una autoridad unificada. Por ejemplo, el tema de puerto tiene sentido tener una autoridad. Hoy debe ser uno de los temas más difíciles, ¿no? Pues realmente es lo que decíamos recién de sentar al presidente, al gobernador y al jefe de gobierno de la ciudad para hacer un ente común, no sé, después de octubre. Pero hoy, digamos, lo vemos complicado. Pero yo creo que es un proyecto que hay que tener. Pues, digamos, la ciudad de Buenos Aires necesita construir un puerto de última generación, el área metropolitana. Y eso no va a ser ni en el puerto que existe, ni en el puerto de La Plata, digamos. En eso el tema del canal Magdalena y un puerto de última generación son cosas que hacen a toda el área metropolitana. Es decir, les tendría que interesar a todos. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, es un tema. El tema de la autoridad de transporte es una locura que la hayan diluido en este momento, porque realmente era eficaz para todo el mundo y habría una línea de inversión realmente interesante. O sea, ahí se cambiaron los ferrocarriles, se hicieron obras viales. Es decir, digamos, la posibilidad de agregar un modelo de transporte, digamos, informático que te permita monitorear cómo funciona el sistema, decidir cuáles son las obras, cuál es el efecto de las obras, son economías para todo el mundo. Genera trabajo, genera obra, ahorra tiempo, permite hacer cosas de carriles alternativos que funcionen un horario para un lado y otro horario para otro. Es decir, esas cosas tienen una economía que se verifica. Y ni que hablar si esa autoridad maneja el subsidio. Pero ahí está la discusión, ¿no? Es decir, ¿en qué momento el Estado Nacional decide confiarle el subsidio a una autoridad regional en cualquiera de las provincias, digamos, en la que estamos, ¿no? Pues también el gobernador va a querer que le pasen a ellos, digamos, la administración del subsidio. Yo creo que el tema de la basura también es otro tema que necesita unificar y que tendría sentido tener un... Y el del sistema de parques es obvio. Es decir, así como tenemos un sistema de parques nacionales, podríamos tener un sistema de parques metropolitanos que simplemente gerencie las áreas que están vacías, los bosques de Ezeiza, que hoy en día se los están dando de a cachitos a la AFA, Racing Club, al padre Club Pintita, qué sé yo, y, digamos, se van desapareciendo, digamos, estos espacios. Esto a lo mejor requiere una unidad unificada. Hay temas que lo que requieren es coordinación. El tema de energía, el tema de cuencas, el tema de ¿cómo se llama?, de obras sanitarias, los sistemas de obras sanitarias, lo que requeriría es una instancia de coordinación. Y por último, hay cosas que lo que necesitan es un fondo. Es decir, lo que necesitan es que haya un lugar donde haya un toco de guita que tenga un banco de proyectos y diga, estos proyectos los financio. Es decir, que los municipios, las regiones, digamos, apliquen para determinadas obras y que eso financie. No sé, eso, por ejemplo, el Plan Argentina hace en estos últimos años fue un ejemplo, yo creo, muy constructivo de esto. Es decir,
el Estado transfiriendo fondos a los municipios y los municipios haciendo las obras que para ellos está bien. Siempre va a aparecer el intendente que lo que hace es pavimento electoral, pero también, digamos, aparece ahí una tensión y este punto ahí recuperas un poco el papel de un Estado, digamos, que expresa un interés común, porque es el que arbitra, ¿no? Pues si dejamos a los municipios competir, va a haber municipios muy ricos y va a haber municipios que solo administran pobreza y que no tienen, digamos, sobre todo porque los municipios ricos transfieren externalidades negativas a los municipios pobres, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, hay beneficios políticos y hay beneficios económicos y sobre todo hay beneficios de gobernanza, que eso se expresan en la capacidad que tengan estas organizaciones de ir incorporando a la sociedad civil en los mecanismos de gestión, en los procesos de toma de decisión. Claro, van a aparecer liderazgos. O sea, cuando se hizo el Fondo del Conurbano, el gobernador tenía miedo del peso que tomaba la persona que administraba $600 millones por año. Pero cuando haces ese tipo de estructura, es ese el volumen de inversión que hace falta. Digamos, y para las obras estructurales no siempre los municipios, digamos, la tienen en su agenda, porque es un problema tan grande que pasa a formar parte del paisaje. No consideran que puedan, digamos, incidir realmente en su solución. Entonces, yo en eso confío en que, digamos, se tiene que ir demostrando con éxitos, digamos. Pero incluso cosas que han sido exitosas, la gestión siguiente la demuele, ¿no? Yo en principio no veo hoy actores económicos que estén promoviendo la generación de instancias metropolitanas. Sí que podrían entender que les aporta, pero digo, así como hay sectores económicos que han apostado a algo, la Fundación la Metropolitana, iba a decir, la de Córdoba, la Mediterránea, así como hay sectores económicos que han dicho, bueno, va por acá, vamos a generar un modelo de desarrollo industrial o cierta actividad, no veo sectores que lo estén haciendo. En privado sí, para ellos sí. No, para sí mismo, y en torno a la fragmentación y a conseguir cosas. Pero me refiero a una apuesta, es decir, bueno, hay un grupo que está apostando a que haya, sí, de cómo hacemos en este contexto para ganar más plata, eso sí lo veo claro. Tampoco actores sociales veo con claridad que lo estén encarando, más allá del análisis, y sí parte del mundo académico, y sí creo que las nuevas universidades del conurbano lo ven como una dimensión, es decir, ya que hay un tema, como otras universidades. Tal vez se trate de ahí, de articular también. No veo a un sector privado que esté apostando en términos reales a que una autoridad metropolitana mejore situaciones para adelante. Yo lo veo medio solo en términos de pensamiento al mundo académico hoy. Sí. De hecho, Dieguito me había escrito la configuración del territorio y las universidades del AMBA, pero, por ejemplo, varias empresas, más de una, en algún momento planteaban, bueno, ¿por qué no se unifican las tasas en relación a, digo, también es un perjuicio la falta de coordinación? Nosotros, claro, pero yo lo quiero decir simplemente, eso, ¿cómo derivaría? En una asociación de empresas que van a promover eso. No es hoy eso, sino decir, che, sería bueno que se haga. O en la articulación con la agencia, digo, la falta de una institucionalidad también deja estos vacíos. Nosotros hicimos, a pedido, ¿no?, una mirada sobre el comportamiento, porque además nos interesaba mucho el comportamiento de la aplicación Uber en 3 municipios del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? San Martín, Morón y Almirante Brown. Primero, segundo y tercer cordón. Y el comportamiento, analizando el dato del origen y destino, primero te deja en evidencia la falta de conectividad transversal, como digo, lo que es radial y lo que es modo guiado es imposible competir. Si el tren está bien, nadie va a tomar un Uber, ¿no? Pero lo otro es también esta falta de regulación. Digo, yo con Gabriel Catopodis, de quien soy amigo, jugamos al fútbol juntos, le decía, Gabriel, hay 5 millones de viajes de Uber en San Martín. Después discutimos flexibilización laboral, pero hay 32.000 conductores con domicilio en San Martín manejando Uber. 135.000 vecinos de San Martín se bajaron la aplicación Uber, ¿no? Y como anécdota digo, y a una revisera de Villa Maipú se le cobra tasa, habilitación, y a una multinacional holandesa, 0. Te usa la calle, te rompe la calle, te digo, también te contribuye con la complementariedad. Pero bueno, nada, oscilamos entre el optimismo, digo, el liderazgo de la sociedad civil. A la sociedad civil y a la academia, cuando la convocan, está presente. Digo,
le pegamos bastante a la ciudad, pero el COPE con iniciativa parlamentaria me parece extraordinario. Y es un espacio institucionalizado que funciona. Por ahí las propuestas no, pero bueno, tiene la perspectiva metropolitana, la incluye. La COCAMBA cuando nos convocó estuvimos presentes. Digo, ahí hay que oscilar entre ese liderazgo de la política que pedimos, reclamamos, y hasta donde podemos el liderazgo de gente como vos y este curso. Así que también agradezco ahora que Matías... También iba a arrancar por ahí. Creo que justamente los ejes planteados para la entrevista y demás hablan un poco de esto, ¿no? Fundamentalmente, como decimos, estamos en un país democrático y donde uno tiene que, finalmente, para que las cosas sucedan y tengan legitimidad y se defiendan en el futuro, tienen que tener el consenso de la población, la opinión pública, y para eso hay que visibilizar lo negativo y hay que visibilizar, que es más difícil, lo positivo de transformar esa realidad. Tenemos muchísimo déficit en la calidad de vida de las personas y eso ya parte de una situación donde no estamos donde digamos, ¿para qué cambiar porque estoy bien? Me parece que en ese sentido cada uno puede querer participar por diferentes cuestiones. Lo transversal siempre es difícil, se decía, ¿no? Las universidades están pensadas de una forma, los ministerios están pensados de una forma y siempre depende mucho de las personas, es difícil. Ha habido áreas, gabinetes sociales, gabinetes diversas, temas, vos has pasado por varios, ¿no? El tema de los emprendedores, el tema de varias instancias donde se sientan diferentes ministerios. En mi caso también lo he hecho en algunas con penitenciarios, por ejemplo, con algunas situaciones de riesgo, donde es difícil, pero donde rápidamente se ven los resultados, ¿no? Cuando los ministerios ven que abordan una problemática y esa persona no es solo una persona que tiene un problema de HIV, sino que esa persona tiene consumo problemático de sustancias, pero además no tiene empleo, pero además no tiene vivienda, pero además la vivienda que tiene no tiene acceso. Entonces uno ve la integralidad y la única forma de resolverlo es todos juntos. Y me parece que cuando uno logra esas instancias transversales, todos tienden a fomentarlas. En esa visibilidad me parece que para las regiones del país creo que son diversas en cada una de ellas, sumando esta perspectiva que hasta ahora no he escuchado de un poco más amplias en términos territoriales, que me parece positiva. Siempre se da, ¿no? Jujuy y Salta es un ejemplo clásico, ¿no? Que Salta publicita el turismo con fotos de Jujuy. Jujuy le dice, el otro dice, bueno, pero yo tengo hoteles, ¿no? Y van en esa ida vuelta. Pero también en San Juan, Mendoza, además hay muchas de esas. En la región metropolitana me parece que los incentivos del conurbano son muchísimos para tratar de cambiar esas cosas. Los intendentes se han hecho cargo cada vez de más cosas y saben que cualquier alternativa que se les plantee que puedan dar mayor respuesta lo van a ver como algo positivo. Y creo que la ciudad de Buenos Aires, que si bien yo entiendo que debería financiar, que siempre el grande tiene que financiar, también podría producir un cambio, porque hasta ahora el discurso es: los problemas vienen de allá, ¿no? Por un lado, el problema viene de allá, o sea, el problema es que allá hay pobreza, que allá hay delincuencia, que allá hay, y vienen a dormir en la calle, vienen acá, vienen allá. Y entonces, bueno, si los problemas son de allá, ayudemos a solucionarlos, porque si no van a seguir estando, ¿no? Se puede pasar a otro eje donde sea una mirada más positiva de tenemos problemas en común, vivimos en la misma ciudad y resolvamos entre todos esos problemas. Me parece que por ahí suena difícil, pero que sería algo que la sociedad acompañaría una mirada de ese tipo, sobre todo cuando nos fuimos tanto para el lado de la crueldad y me parece y de la antipolítica, y me parece que en general en estos ciclos hay una oportunidad en la política que lamentablemente muchas veces no estuvo a la altura de algunos de los temas, pero que lo puede estar. Pero bueno, con la complejidad que siempre tiene el tema del financiamiento y cómo resolver a partir de ahí sin que se vea como una nueva burocracia, impuestos y demás, y donde se compensen estas desigualdades. Porque además, me parece, retomando esta idea que vos decías respecto de que la gente, que el gobierno en la ciudad dice que los que viven en la calle vienen del Gran Buenos Aires, efectivamente los problemas sociales que vos, Daniel, señalaste recién y que señalas siempre, funcionan a escala metropolitana. O sea, los problemas son metropolitanos porque la gente efectivamente va y viene todo el tiempo. Va y viene todo el tiempo. Y lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, más las de base popular, esas que yo conozco más, en general también funcionan a escala metropolitana. Las redes de cuidado, que es algo que estoy conociendo mucho últimamente,
son redes que atraviesan municipios, no sé, no dicen somos una red del municipio tal. Hay de esas, pero también como en general su financiamiento viene más de la provincia o venía de la nación, no le importa mucho en qué municipio. Entonces, los problemas sociales me parece que son por lo menos transmunicipales y las maneras en que la sociedad civil los resuelve también se organiza de manera transmunicipal. O sea, sin embargo, me parece que eso no está visibilizado. O sea, eso es así, pero no es evidente. Sí, yo tiendo a creer que hay muchas cosas más interesantes que se hacen de lo que están escritas y visibilizadas. Yo tengo la impresión, uno lee de otro país algo y dice, pero acá se está haciendo lo mismo, y ahí aparece como un modelo espectacular. No estoy diciendo que no hay problema, está claro que hay problemas por todos lados, pero mi impresión es que se está haciendo como cosas bastante más interesantes y que ninguno nos damos el tiempo de sistematizar, de escribir, de presentar, y entonces forma parte de la coyuntura. Frente a eso, a mí sí lo que creo es, el territorio es uno extenso y cada uno le encuentra la vuelta a lo que puede, va, viene, labura, por eso lo que decías vos de un Sarmiento para la ciudad distinto, para mí es impactante, porque es el mismo lugar que vas y venís todo el tiempo y cruzás municipio y cruzás de barrio y todo y vas a laburar con los sistemas de cuidado, con la construcción, con la vida cotidiana, el que maneja Uber ni hablar, que su territorio es la vida directamente. Lo que me parece a mí es que todo eso que sucede no logra tener como alguna política pública que lo fomente, que lo simplifique. ¿Qué espera, en mi opinión, el ciudadano hoy del Estado? Que le simplifique la vida. Digo, estamos frente a un proceso de enojo con el Estado en términos generales y que le simplifique, que no le ponga problemas más, que le simplifique la vida. Si hay alguna política pública que simplifique a los que manejan Uber o los que hacen tal cosa o al que está con los sistemas de cuidado del Estado, podría simplificar generando una red de información y vos podés ir para acá, para allá, hacer esto, lo otro, establecer sistemas, los pequeños emprendedores, tener un catálogo virtual para decir, nada, digo, podés vender acá. Digo, hoy que la frontera se rompe porque todo es virtual y todo es amplio, me parece que si el Estado prestara servicios para simplificar, eso le daría pie para hacer otras cosas. Yo creo que hay que revincular a la sociedad con el Estado, al ciudadano de pie que va a laburar, decir, ¿para qué cosa me sirve el Estado? No entiende que el Estado de salud y educación no lo ve así como Estado, va al hospital, va a la escuela y entiende bolonqui, problema, que aquel laburo, este es con la nuestra. Bueno, si se generaran algunas instancias de servicios prácticos, es decir, hicimos este catálogo virtual, estas 3 cosas, ¿te sirve para...? Eso para mí daría pie a otro. Y tal vez peco de excesivo, pero para mí eso tiene que ayudar al mundo académico. Yo tiendo a creer, yo veo al tipo que está gestionando como un tipo que está con 25 millones de cosas tratando de hacer lo que puede, que son gente interesante, preparada, capacitada, pero viene alguien a plantearnos ese correte porque tengo... Entonces, si el juego del lenguaje académico se acercara más a este tipo de cosas, para mí eso ayudaría. Porque el territorio hoy para la persona está, digo, desde el que maneja la motito, la bici, cruza municipios, va, viene por todos lados. Históricamente en el conurbano los barrios marcaban identidad, y yo era este barrio, este otro. Hoy es muy relativo porque vas a venir, laburás, vas acá, allá, jugás a la pelota en tal lado, te armás un grupo de WhatsApp y cruzás 2 municipios para ir a jugar a la pelota. Entonces, si a eso el Estado le presta algún tipo de servicio que le simplifique, para mí daría pie para otra cosa. Yo esperaría que el mundo académico, digo, me veo del mundo académico también, no es que hablo de los demás, colabore en eso, ¿no? Es cierto que a veces el funcionario te dice, bueno, estoy tomado por el conflicto, porque es gestionar conflictos, ayúdame a pensar el mediano y largo, ¿no? En estos diálogos que se dan. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Digo, el problema es tan grande y la resolución total la vemos tan lejana que por ahí perdemos de vista experiencias muy enriquecedoras que tiene, digo, me anoté acá Morón y Vicente López para marcar 2 territorios distintos gestionados por partidos políticos distintos, pero bueno, cómo están articulando mundo pyme, producción, desarrollo, presupuesto participativo. Digo, hay muchas experiencias que vos por ahí lees algo de Manizales en Colombia y parece que es la revolución, y nosotros, bueno, tal vez también de nuevo algo que usé al principio tenga que ver con esta desazón cultural que tenemos, donde en lugar de mirar la mitad de la copa llena, la miramos vacía, pero también basado en la evidencia de que vivimos en la región más desigual de la Argentina. Bueno, me parece de todas las preguntas que tenía anotadas, las recorrimos todas. Si queda algo, tenemos un rato todavía, o sea que
Si quieren agregar algo, encantada. Yo sé que lo preguntás y que soy vasco y que tengo una idea fija, simplemente leer 2 números. Ingresos tributarios propios per cápita en el 2024. Ciudad de Buenos Aires, 2.217.000. Provincia de Buenos Aires, 553.000. 5 veces más. Y si vemos los municipios, aún Vicente López, que tiene una situación preponderante, el presupuesto per cápita de Vicente López es el 31% menos que la ciudad por habitante, y el 51%, por ejemplo, en La Matanza, con todo por resolver. No, pero acá estoy sumando, una es provincia, en este caso yo lo que estoy haciendo es sumando, haciendo el per cápita de la provincia y sumándole el municipal, donde tengo incorporado el CUD. Entonces, todos los recursos. La desigualdad es enorme y además para resolver situaciones absolutamente desiguales, o sea, para atender mucho más, con 2,5 millones de personas que cruzan a trabajar y a producir del otro lado. Digo, es una situación que es evidente en términos de desigualdad y que me parece que hay que abordarla esa discusión, porque es una región donde están muchísimos los problemas de nuestro país y nuestro país es todo, y bueno, y que esté en esa región y con esas dificultades de representación política y demás, no debe evitar que sea una responsabilidad de todos, que ha tenido históricamente Fondo del Conurbano, el Pacto Fiscal en diferentes gobiernos, pero que no ha logrado, bueno, resolver cuestiones estructurales, donde además ahora el tema policéntrico que se mencionaba y demás, creo que se podría, hay muchos temas en discusión en términos urbanos. La Ciudad de Buenos Aires, además, bueno, con esto otro que se hablaba, ¿no? De la venta de tierras hoy exacerbada y demás, donde, bueno, se produce vivienda para que esté vacía, mientras que reproducimos las situaciones y un déficit habitacional infernal. Entonces me parece que habría que parar la pelota y repensar, porque hay muchísimos recursos que no están yendo a resolver los problemas de la gente. Yo buscaría arrancar por el tema educativo. Yo al tema educativo le veo como es absurdo que tengamos 2 sistemas distintos. No veo antagonismo brutal en para dónde va un ámbito y el otro, en términos para dónde va el sistema educativo. Habrá debates, pero en términos generales. Y la verdad que le simplificaría la vida a muchísimas personas que cruzan. Si se lograra, por ejemplo, algo así, que es impactante porque es un sistema educativo muy grande, es de escala, no estoy hablando de hacer una pequeña pruebita en un lugar, es algo de escala, yo buscaría por el lado de lo educativo generar instancias y separemos el debate, saquemos el debate político, concentrémonos en tener un único sistema unificado, razonable, que todos los entendamos y que el que cruza de un lado a otro se mantenga dentro del mismo sistema educativo. Yo arrancaría por ahí. Eso era así, ¿no? La dictadura histórica, no, absolutamente, pero claramente, y tiene sentido. No, porque y de hecho los docentes, según cómo paga el salario, van de un lado y del otro lado. En el último tiempo han pasado de un lado y del otro lado, claro, por el salario. O sea. Yo creo que hay un tema también que es un poco conflictivo, pero que creo que merece tener una nueva vuelta de rosca, que es qué entendemos por un municipio y cuál es el tamaño de un municipio. Porque cuando hay muchas disparidades, también es muy difícil armar entes metropolitanos que estén expresando esa regulación, ¿no? Si, por ejemplo, me acuerdo en el momento que se hizo la subdivisión de algunos municipios, el criterio estaba en que un municipio tiene entre 300 y 500.000 habitantes. Lo que veíamos es que cuando tiene más de esa población, los personajes que aparecían como candidatos a intendente eran personajes de la televisión. Es decir, eran candidatos mediáticos, ya no eran más vecinalistas, ¿no? Es decir, en su momento, el gobernador Duhalde no se animó a subdividir La Matanza como estaba previsto. Pero creo que esto pasa también en las áreas metropolitanas del interior, es decir, donde la ciudad capital, digamos, la ciudad principal subordina a las otras, pero porque tiene el triple de población o 5 veces la población de los otros. Y está pasando también en el Gran La Plata. Es decir, donde hoy en día La Matanza, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires son, digamos, un elemento. En la Ciudad de Buenos Aires esa discusión la vengo trayendo hace más de 30 años. Es decir, que debería haber municipios adentro de la Ciudad de Buenos Aires y separar lo que es provincia y municipio. Pues esta descentralización, donde los delegados vecinales solo se ocupan de la poda de los árboles, digamos, está claro que no define un poder local, no hay un poder local. Entonces, las áreas metropolitanas juntan, asocian poder local, y ese poder local es un contrapeso del poder central o del poder provincial. Entonces esto, digamos, que sea una asociación de iguales, también es importante. Cuando hay un primus inter pares, eso empieza, y ojo, no tengo nada, digamos, contra
contra el gobierno de la matanza, pero sí en temas estructurales me parece que es un tema que hay que reflexionar. Paradójicamente, en ese caso surgió de asociaciones vecinales que se reivindicaban como municipios autónomos. Eso hoy en día pasa menos. En ese momento era muy fuerte. Bueno, les vuelvo a agradecer yo a ustedes un montón por haberse acercado hasta acá, por tener esta conversación y la seguiremos seguramente en otros espacios. Perfecto. Y sabés que seguramente la gente que está cursando esto está interesada en tomar esta posta y continuar. Así que también invitamos a la gente a seguir militando. A seguirla, bueno. Bueno, así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a quienes lo escuchan.